Buenas, muy buenas tardes. Estamos miércoles 22 de septiembre. Miércoles 22 de septiembre, increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Siempre vamos a decir eso, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo, pero realmente, a veces todo se para, pero el tiempo continúa. Y por eso es importante. Bueno, les cuento sobre lo que voy a hablar hoy día, porque es importante. Miren, el domingo 12 de septiembre, empezamos a hablar de este tema. Y el tema se trata de lo siguiente. Se podría decir que fue desde antes porque hablamos de la gratitud, pero es para entender que la gratitud, entramos por sus puertas con acción de gracias. La gratitud abre las puertas del Señor y expliqué claramente sobre la emoción de la gratitud, cómo afecta a nuestro cerebro y todas esas cosas, y cómo llegamos a lo más profundo de nuestro cerebro. Incluso con gratitud, la mayoría de personas que practican meditación tratan de llegar a lo más profundo de su cerebro expresando la gratitud. Por eso la gratitud es importante, y el Señor decía claramente, no, entrar por sus puertas, o sea, en el Salmo 100, que entremos por sus puertas, por sus atrios en alabanza y por sus puertas con acción de gracia. Y hablamos de la gratitud, pero después empecé una serie que para mí es muy importante, que ha sido de mucha utilidad en mi vida, de cómo entender mi relación con Dios, cómo me acerco a Dios. Comencé una serie, que le dije que iba a empezar una serie que era varios temas, o sea, varios días, iba a tratar varios días, y empieza el domingo 12 de septiembre, y el título fue La gratitud te abre las puertas, la obediencia te da la victoria. La gratitud te abre las puertas y la obediencia te da la victoria. Y hablamos sobre obedecer y todo. Entonces terminamos con el famoso versículo del Señor Jesús en Mateo 16, 24 y 25. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces le dije que había tres partes ahí importantes que las entendí para mi vida y las aplico en mi vida, las aplico en las personas que enseño, y los resultados han sido increíblemente grandes en cuanto al entendimiento de mi relación con Dios, como en la relación que tienen las personas que les enseño con Dios. Y por eso es importante. Y la primera clase después de esa, o sea, sería la segunda clase, de que con la gratitud abre las puertas hacia Dios, pero la obediencia te da la victoria. El segundo se tituló El poder de negarte a ti mismo. Poder de negarte a ti mismo. Y le dimos el 15 de septiembre. O sea, fue el 15 de septiembre que hablamos. El poder de negarte a ti mismo. Que es muy importante porque tiene que ver no solamente con una relación con Dios, sino tiene que ver con tu vida, con tu salud, cómo puedes vencer ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Y es bien importante porque muchos me escribieron sobre eso y me dijeron que entendían, por fin entendían lo que era negarse a sí mismo. Y el otro fue dado el domingo 19, el domingo pasado, y se titula Encuentra el propósito para tu vida, toma tu cruz. O sea, ¿qué significaba tomar tu cruz y todo? Y otra vez lo que le dicen la retroalimentación o el feedback, como dicen acá en Estados Unidos, fue muy bueno. Me han hecho preguntas, me han mandado bendiciones a través del canal de YouTube y todo. Y ahora vamos a hablar de el que me sigue no andará en tinieblas. Y mi esposa ha hecho un lindo post: aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y lo ha puesto ahí, y ustedes lo deben haber visto eso. Ahora, lo que trato de decir es esto, ¿ya? Si usted no ha visto esto, pare ahí y vea el anterior, o sea, vea desde el domingo que hablamos sobre la gratitud, que hablamos sobre el poder de negarse, o sea, la gratitud te abre las puertas y la obediencia te da la victoria. Vea este grupo, porque tal vez si hoy día usted recién me va a escuchar de hablar de esto, no va a entender muy bien, y es bueno entender. Si el domingo no escuchó
claramente lo que es tomar su propósito. Entonces esto le va a sonar un poco raro porque voy a tomar partes del domingo. Entonces le aconsejo, como le digo, que no creo que nadie, ni un pastor te diga, para y no escuches el sermón, regresa y después vienes y escuchas el mensaje. Pero es bien importante para poder entender. Ahora, si usted es de las personas que la mayoría que conozco yo, que so what, siga viéndolo, no se preocupe, véalo, pero si no entiende algo, le digo, empiece, sería 3 mensajes anteriormente y los puede ver en orden, puede tomar apuntes porque es muy importante, fue muy importante en mi vida y creo que va a ser importante en su vida y en la relación que tiene con Dios. ¿Perdón, Marisol? Lo pueden ver después, digo. Lo pueden ver después. Marisol es de la que... y lo puedo ver después. ¿Está bien? Lo puede ver después. Esa Marisol. Entonces, vamos a empezar. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la tercera parte del versículo 16-24, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y explicamos lo que es niéguese a sí mismo. Tome su cruz, y explicamos qué es el propósito de tu vida. Y ahora sígame. ¿Qué significa sígame? ¿Cómo puedo seguir a Jesús si no está Jesús? ¿Cómo puedo seguir al Señor? O sea, tal vez los apóstoles pudieron, pero yo no pude. Ahora, ¿por qué es importante esto de seguir y qué significa el seguir al Señor? Si están listos, empezamos. Ahora, es bien importante y el mayor ejemplo de entender por qué significa sígueme es como matricularse en algo, es como decidir seguir una carrera, es como entrar a una universidad, es como entrar a aprender. En Juan capítulo 1, del verso 37 al 40, se cuenta una historia. La historia es con Juan el Bautista y unos discípulos de Juan. Le dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea, unos discípulos de Juan el Bautista, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ellos lo escucharon y fueron y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Generalmente nosotros nunca preguntaríamos eso, ¿no? Te haríamos sentir cómodo, pasa, siéntate acá en el banco, tenemos sugieres, tenemos todo, pero Jesús siempre fue así, ¿no? A los que querían seguir le dijo, mira, todos tienen donde descansar, pero el Hijo de Dios no tiene descansar. Señor, deja que entierre primero a mi padre y después te sigo. Y dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y decíamos hoy día en esta cultura religiosa humanista que existe, porque las iglesias se han llenado de humanismo, dirían, ¡ay, qué horror! ¿Cómo este pastor puede decir estas cosas? Pero el Señor fue bien claro, es como el rico, ¿no? El rico que se arrodilla y le dice, maestro bueno, le dice todo, y le dice algo que nadie haría hoy día, ¿no? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Nadie lo haría hoy día. O sea, ¿qué valor tendría el Señor Jesucristo? ¿O de dónde vendría el Señor Jesucristo? ¿O qué era el Señor Jesucristo para decir lo que yo te ofrezco es mucho mejor aún de las riquezas que tienes y no te puedes imaginar lo que puede pasar? Entonces, estas personas se acercaron al Señor Jesús y el Señor Jesús dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. ¿Por qué dónde moras? Era importante saber su dirección, era importante saber en qué parte vivía, si vivía en Galilea, si vivía en Nazaret, si vivía en Jerusalén. ¿Era importante? No, era la costumbre de aprender. Como les dije, era como matricularse en una universidad, como matricularse. Solamente que tú hoy día cuando vas a una universidad, vas a la universidad, estudias unas horas, conoces unos maestros y te regresas a tu casa. En esa época, cuando tú tenías un maestro, ibas donde vivía el maestro y te quedabas con él. Vivías con él. Por eso es que los apóstoles pasaron 3 años con él. O sea, si podemos empezar y poder dar un poquito de entendimiento en esto, el seguir al Señor es aprender del Señor.
El seguir al Señor es escuchar al Señor. El seguir al Señor es obedecer al Señor. Entonces, hoy día sí lo puedes decir. Hoy día le puedes preguntar, maestro, ¿dónde moras? Y él te decir, ven y ve, y significa vas a estar. Por eso el Señor Jesucristo decía cosas así: cierra la puerta de tu cuarto y tu Padre que esté en secreto te hablará en secreto. Porque es otra relación, otro tipo de relación. Y por eso empezó el hablar y explicar claramente. Son palabras que los apóstoles podían entender. Son actitudes que los apóstoles podían entender. Para nosotros es ilógico ver a una persona, tal vez si vemos a un pastor que nos gusta o alguien como predica, le preguntaríamos a lo más, ¿dónde queda su iglesia? ¿En qué calle queda su iglesia? Nunca le preguntaríamos al pastor dónde vive, porque aparte el pastor nunca te va a decir dónde vive, pero no le preguntaríamos dónde vive. Y si le preguntamos dónde vive, es porque me voy a vivir con el pastor. ¿Por qué me voy a vivir con el pastor? Porque quiero aprender del pastor. O sea, en pocas palabras, seguir al Señor es aprender del Señor. Yo creo que eso es claro y se puede entender. Sócrates, Hipócrates y todos los Platón y todos esos griegos también tenían esa costumbre. Cuando iban a aprender, se quedaban a vivir con sus maestros, vivían con sus maestros. Por eso los apóstoles tenían que decidir eso. Y cuando el Señor te llamaba, que lo sigas, o sea, te quiero enseñar algo, tú tenías que hacer una decisión. No puedes hacer como, bueno, voy a estudiar a la universidad y pero voy a estar viviendo acá y voy a ir a la universidad, voy a estar viviendo acá, pero suponte que tú vives en Miami y tu universidad queda pues en el norte de la Florida, o queda en Boston, vas a tener que irte a la universidad, ser un alumno que esté interno, o sea, tú has hecho una decisión. Más o menos en esa época era así. La única manera de aprender del maestro era estar con el maestro, estar con el Señor Jesucristo. Los apóstoles por eso pasaron 3 años. Pero, ¿cómo pudieron entender eso? ¿Cómo era algo nuevo que traía él? Los judíos siempre han tenido, como ahora la mayoría de cristianos también lo tiene, a un Dios bien lejano. A un Dios en un trono que se aparecía de vez en cuando y hacía eso y mandaba mandamientos y hacía una cosa. El Señor Jesucristo va a cambiar todo eso, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y viene. O sea, no solamente es donde moras, sino que vas a morar con Dios, vas a andar con Dios, vas a aprender directamente de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y es un punto que quiero poner del principio. Es parte de mi fe. Yo creo que Jesucristo, siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios y se hizo hombre. Por eso es importante entender que Andrés, Juan, todos miraron a Dios. Ahora, es cierto que ellos miraron a un hombre y no tenían idea que Jesucristo era Dios, pero estaban aprendiendo directamente de Dios. Y como les dije, cuando había un maestro o algo, tú te mudabas con el maestro cuando aprendías. Pero el Señor les dijo algo que más o menos le daba una entrada. Miren, tienen que cambiar su mente. Le decía a Andrés, a todos los que lo iban a seguir primero, tienen que cambiar su mente, tienen que cambiar, todo ha cambiado, tienen que cambiar todo. Es cierto, la palabra de Dios hasta acá se ha cumplido hasta el último tilde, pero la relación con Dios ha cambiado totalmente. Dios ya no está sentado en un trono esperando que, como muchos lo conceptualizan, que hagas algo malo y te castigue, te mande te mande una pandemia o te mande algo. Es la mayoría que he hablado, lamentablemente, creen eso y son creyentes, son cristianos. Sino Dios ha venido de una manera diferente. Por eso el Señor dice, ¿sabes qué? Le dijo a todos sus primeros apóstoles cuando comenzó a preguntar, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, cambien de mente. O sea, cambien de mente es arrepentidos. Arrepentidos es metanoia o metanoia y significa cambio de mente. Totalmente tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya es diferente. Ya no es que está lejos, ya no está que no lo entiendes. No, va a haber una revelación continua porque yo ya estoy acá. O sea, Dios ha venido a la tierra y va a explicar claramente lo que está pasando. Entonces,
les dijo bien claro y pasando, o sea, comenzó a hablar y pasando, ya habían escuchado los apóstoles y todo, les dijo, venid en pos de mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos eran pescadores, os haré pescadores de hombre. Pero dijo, venid en pos de mí es, vengan a la universidad que les voy a enseñar. Venir en pos de mí es bien claro. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, porque tienes que hacer una decisión, dejando al instante las redes, les siguieron. Y tal vez esa sea la parte más difícil de entender. ¿Cómo vas a dejar todo? ¿Cómo es posible que no te vas a no vas a regresar a lo que estás haciendo? Una pregunta, Jesús, no puedo seguir pescando de lunes a sábado, pues de lunes a domingo o de lunes a viernes, pescar e irte a visitar todos los domingos a la iglesia, que queda ahí por mi casa. No, ven y sígueme, ven que te voy a dar una clase full time, te voy a dar una clase completa, te voy a hablar continuamente. Y eso era muy difícil de entender. Ahora, por supuesto, podemos hablar con el Señor Jesucristo todo el tiempo, podemos interactuar con el Señor Jesucristo porque Él ha provisto todos los medios para que nosotros lo hagamos. En ese momento era presencial, era el Señor Jesús, era Dios hecho hombre el que hacía la invitación. Algo tenía el Señor Jesús que las personas, dejando al instante las redes, le siguieron. Eran pescadores, tal vez no instruidos, pero le siguieron. Ahora, es bien importante entender esa parte. Cuando el Señor Jesús llama, cuando el Señor Jesús te pone en el corazón, tal vez a través de la prédica de una persona, tal vez a través de la lectura. En mi caso fue no ninguna prédica, no fue nada. Yo no había ido a ninguna iglesia, sino fue leyendo la Biblia. Cuando leía la Biblia, leí claramente sus palabras y sentí claramente que yo debería tener la misma actitud que tenía Pedro y Andrés. Dejar las redes y seguir al Señor. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y es más, aprendí algo, porque cuando tú estudias y te conviertes por la Biblia, solamente tienes muchas preguntas. No te presentan una religión, un horario, un schedule, la escuela dominical, el otro. No te presentan si no eres tú con Dios solo, ¿no? Y te presenta, Dios te va a enseñar el bautismo, Dios te va a enseñar de todo. Y es un poco difícil a veces entender todo lo que dice el Señor. Pero a mí lo que me llamó la atención fue Romanos capítulo 10, que decía, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Para ustedes, Señor es pues simplemente decir Señor. En mi caso que estoy leyendo y del contexto que yo vengo, Señor para mí era decir amo. Y es más, el Señor que dice ahí en Romanos capítulo 10, el verso 9, bien claro es amo, Kyrios, es amo. Significa que yo, que estaba siendo arquitecto, ya no voy a ser más arquitecto, sino depende lo que el Señor quiere que yo haga. Por supuesto, le entrego mi arquitectura, le entrego todo, y Él va a decidir dónde estoy y dónde voy a terminar. En esa época era arquitecto, ahora soy doctor en neurociencia. O sea, que vas a cambiar donde Él te lleve, donde Él te diga. Pero llega un momento en que ese momento para mí, el Señor era, caramba, hasta me da dudas. Si confieso que Jesús es mi Señor, tengo que dejar todo. Y es más, la tradición dice que cuando después que Pedro predicó y se quedaron tanta gente, eran personas, como dice, que venían de muchas partes y escucharon las lenguas, todo. Cuando se convirtieron, también le dijeron lo mismo. Hablaban del Señor Jesús y tenían que aceptar a Jesús como Señor, confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y por eso en los capítulos siguientes se ve que hay tanta gente y unos venden sus casas y todos viven en las casas en armonía. ¿Y por qué viven en las casas en armonía? ¿Y por qué cada uno no va a su casa? Porque sus casas quedaban lejísimos en otro país, en otra parte. Y ellos habían quedado porque habían aceptado a Jesús como Señor y estaban esperando que el mismo Jesús le dijera dónde van. Incluso llegaron y Jesús después los mandó a todas partes, pero de una manera que no estamos acostumbrados. No fue una orden, sino fue una persecución, y es la manera que Dios actúa. Espero que no los esté confundiendo mucho. Pero es bien importante entender que para mí, cuando yo me convertí a aceptar a Jesucristo como Señor,
era entregarle totalmente mi vida. Más adelante yo pude leer Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, donde él dice claramente que el que lo quiere seguir va a ver, va a sentir el llamado al Señor, va a sentir que Dios le está diciendo. Y yo pensaba eso. Ahora, antes de seguir con este punto, quiero decirle, por eso es cuando se trata de seguir al Señor, es aprender, porque luz significa sabiduría. Luz significa entendimiento. Cuando te dice, tú eres la luz del mundo, tú eres el entendimiento, tú eres la sabiduría del mundo. Y por medio de tu conducta y por tus buenas obras vas a alumbrar a los demás porque viene de un entendimiento. Y el Señor dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No andará en ignorancia. No andará en ignorancia. Y la verdad que ahora deja mucho que desear esto. El que me sigue no andará en ignorancia, sino que tendrá la sabiduría y la vida, tendrá la luz de la vida. Y para poder hacer eso, tienes que andar con Él, aprender de Él, y por eso el seguir al Señor es aprender. Ahora, ¿cómo empiezo eso? ¿Es porque el doctor Douglas o el pastor Douglas me lo está diciendo o porque un pastor me hizo levantar la mano y pasé adelante e hice una oración? No. Es una convicción mucho más profunda de lo que crees. Es una convicción muy fuerte que, claro, creo que nadie la puede explicar. Que el Señor te está llamando a ti. Y yo pienso que la única explicación es Juan capítulo 10, el verso 27. El verso 27 y 28 que dice, mis ovejas, o sea, lo que el Señor busca, el Señor encuentra, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y terminan y aprenden de mí. En pocas palabras, he cambiado y me siguen porque y aprenden de mí. Me buscan para aprender. No es que soy ovejas y cada domingo voy a la iglesia y estoy feliz, aleluya, y eso es todo. No, aprendo profundamente. Y cuando Dios te enseña, te va a enseñar profundamente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escuche esta ya, porque esta fue la base de mi fe. No solamente leer Filipenses capítulo 1:6, que el que comienza la obra la terminará, sino algo importante para mí. Nadie me podrá arrebatar de la mano de Jesús. Nadie me podrá arrebatar del Señor. Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cuando yo sentí eso, cuando estaba leyendo la Biblia, y sentí eso de aceptar al Señor, era una entrega tan fuerte que yo dudaba hacerla. Porque una vez que yo aceptaba al Señor, le entregaba mi arquitectura, le entregaba todo. O sea, yo decidía estar con Él. Por supuesto que ahora decimos, voy al seminario, o voy al otro, o voy a otro, porque ya una institución, ya hemos diseñado una especie de seguimiento, institución de religión que seguimos. Pero cuando te encuentras con Dios, entiendes que es toda tu vida que pertenece a Él. Aunque seas cualquier profesión, trabajes en cualquier profesión, siempre eres del Señor. Vas a tener que trabajar para poder comer. El que no trabaja, no coma. O sea, tiene que morir. Pero sabes que todo lo que haces en trabajo, en la casa, donde sea, lo haces para la gloria de Dios. Él es tu Señor. La razón de tu existencia, la razón de tu vida es tu Señor. Y tu tarea es seguirlo. O sea, tu tarea es aprender de Él. No quedarte en los primeros pasos, no quedarte en el catecismo. No quedarte con 2 versículos, 3 versículos, ni comprarte un esto de que sacas versículos y los lees. No es eso. Es saber la palabra de Dios, es hablar con Él todo el tiempo y es aprender. Y te aseguro algo, no te va a fallar el Señor. El Señor te va a enseñar. Por eso yo le digo a todos los de mi iglesia, por favor, no me vea a mí, ve al Señor. No trate de leer lo que he escrito, lea la Biblia. Y tal vez lo que le he escrito le hará sentido, porque son resúmenes, son cosas que he ordenado, o expresiones, experiencias que he tenido en mi vida y expresiones con las cuales me he manifestado hacia Dios.
pero realmente lo válido es leer la palabra de Dios. Mira, si tú solamente te alimentas de sermones, no vas a crecer nunca. Tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Tienes que seguir y tienes que entender que seguir a Dios es aprender de Él. Por eso siempre, siempre el Señor te va a decir eso, que tienes que aprender de Él. Te va a hacer la invitación y al instante lo va a cambiar a que tienes que aprender de Él. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? En Mateo capítulo 11, el verso 28 y 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, y yo os haré descansar. O sea, venir a mí y yo te voy a hacer descansar. Eso es todo, Señor. O sea, que tengo que ir los domingos, y si no voy los domingos, de repente estoy en pecado, y tengo que estar escuchando un sermón, y de repente tengo que ir a una escuela dominical, y tengo que un maestro que me va a dar. De repente eso es todo, ya es todo, y de repente algún día, pues, de repente me llamas al seminario, o de repente me llamas a... Eso es todo. No, es una comunión constante, completa, todos los días, mañana, tarde y noche con el Señor. No quiero decir que estés todo el día así, ay Señor, 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 aleluya, aleluya, Señor, Señor. No, sino quiero decirte que lo visitas al Señor constantemente y vas a aprender y meditas su palabra. Y por eso es tan importante entender, porque Él siempre que te invita, venid a mí, ¿ok? Todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Es cierto o no? Esa parte me encanta, porque yo necesito descanso. Pero ¿cuál es la otra? Llevad mi yugo. ¿Qué es yugo? Es algo que uno se pone con una persona. O sea, vas a estar siempre con el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Siempre vas a estar con el Señor. Seguir al Señor, venir a Él, es estar siempre con Él. ¿Y qué más va a decir? Lo que es seguirlo a Él. Y aprended de mí. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso. O sea, vas a aprender su conducta y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No sé si me he entendido hasta ahora, ¿no? Y sígueme, porque el Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Dice claramente, ¿no es cierto? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Está bien? Donde hemos aprendido que el niégate a ti mismo es todo un efecto que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y que es la parte primera, es la parte primera que hemos aprendido. La segunda es bien claro, es toma tu cruz, que es tu propósito, y ahora estoy diciendo que sígueme, es aprender de Él todos los días, continuamente. Aprender de Él todos los días, continuamente. Ahora, Dios quiera que me pueda entender hoy día, porque siempre el Señor cuando te hace una invitación va a incluir de alguna manera u otra que tienes que aprender de Él. Y tienes que aprender. Es más, el Señor dice bien claro, ¿ok? En Juan capítulo 14, el verso 15, el 17 y 26 dice lo siguiente. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Guardar sus mandamientos. La palabra de Dios es aprender de Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En pocas palabras, aprender de Él es aprender sus mandamientos y guardarlos, aplicarlos en tu vida. Y dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. O sea, todas las personas no pueden recibir. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ponte a pensar, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para que yo diga un día, ¡ay, shalabanda, jararanda! ¿Para eso? ¿Para que diga, hoy me ha tocado, ¡ay, se me para el pelo! ¿Para eso es el Espíritu Santo? No, yo te dije, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te invita, siempre es para aprender. Va a incluir el aprender. Ahora, ¿de dónde saca esto? ¿Para qué sirve el Consolador, el Espíritu Santo? ¿Para qué? Que es el mismo Dios, ¿no? Que está morando en ti. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, verso 26 del mismo contexto de Juan, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os que enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas
las cosas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Señor ha hecho toda la provisión. Y para que nosotros lo entendamos, nosotros sí lo podemos seguir. Sí puede ser una realidad negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Aprender de Él continuamente. Y siempre te he dicho, cuando Él te pide algo, como que guardes los mandamientos, o sea, porque es la palabra de Dios, no solamente te vas a quedar ahí guardando, tratando de memorizar por ti mismo, sino que es el Espíritu Santo, mismo Dios, que te va a enseñar todas esas cosas. Y os recordará todas sus palabras. Memoria, enseñanza, entendimiento. Todo eso ha provisto el Señor. Dios quiera que me pueda entender hoy día, porque es bien importante no solamente que usted venga a una iglesia, que usted cante en una iglesia, que usted recoja dinero en una iglesia, que usted sirva y salude sonriendo en una iglesia. Es importante que usted guarde los mandamientos. Por ahí dice bien claro, si me ama, guardad mis mandamientos. Es bien importante que seguir al Señor es aprender del Señor. Y tenemos ahora las herramientas y una de las más grandes es el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas. En 1 Juan capítulo 2, el verso 27 dice bien claro que no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu, la unción que permanece en ti, les enseñará todas las cosas. Eso ni siquiera lo hemos mencionado. Todos nosotros lo queremos hacer, creamos escuelas, creamos institutos, creamos miles de cosas donde hombres que a veces ni han conocido al Señor nos enseñan. Por eso es tan importante aprender y a depender profundamente del Señor. Es una relación mucho más grande, espiritual, que si no la entiendo desde el principio, al final voy a tratar de agradar a Dios siguiendo una religión, siguiendo estatutos, siguiendo instrucciones, en lugar de buscar al Padre. Ahora, ¿cuál es la manera de buscar al Padre? Es bien importante entender y la manera. El Señor Jesús lo dice bien claro, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es su palabra. Es guardar todo lo que Él dijo. La vez pasada vi 49 mandamientos en el Nuevo Testamento que Él había dado. 49 cosas que Él dijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, el otro. 49 mandamientos. Y es curioso aprenderlos. Pero sé que tiene que ver con regocijarte porque nos los ha escrito, su palabra nos las ha dado, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y por eso podemos aprender, porque al estudiar la palabra, al aprender de Él, tú vas a cambiar. Va a cambiar tu cerebro, va a cambiar tu mente, va a cambiar todo. Vas a tener amor, vas a tener dominio propio, vas a tener poder, porque la palabra es algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y es más, en el Antiguo Testamento pone a las personas que le va muy bien, a las personas que todo prospera, comienza con ¿qué? Simplemente con un compromiso. Tú eres mi Señor. Ok, Señor, entiendo, tú eres mi Señor, yo pertenezco a ti, mi vida pertenece a ti. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, por eso el Salmo 1, que es una belleza, debe explicar que hay una parte tuya primero. ¿Cuál es la primera parte tuya? Dice, no anduvo en consejo de malos. O sea, entiendo, no anduvo en consejo de malos. No estuvo en caminos de pecadores. No voy a estar en camino de pecadores. Ni me voy a sentar en silla de escarnecedores. No me voy a sentar. Es bien claro, es mi parte. Que me la va a tener que ayudar el Señor Jesús a hacerlo. Dios me va a tener que ayudar. O sea, no andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Y la otra parte es comenzar a aprender de Él. ¿Cómo aprendo de Él? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es la manera que tú aprendes del Señor Jesús. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado? Primero es una decisión de santidad. No voy a andar en consejo de malos. No voy a estar en camino de pecadores. Y simplemente no me voy a sentar en silla de escarnecedores. Pero a la vez voy a aprender, voy a seguir al Señor. ¿Y qué es seguir?
es aprender. ¿Y cómo se aprende? Meditando en la palabra de Dios. Y vas a tener el Espíritu Santo que te va a explicar todo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es lo que van a ver las personas. ¿Y qué resultados van a ver las personas? Será como un árbol plantado en corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y entonces me quiere decir, Pastor Johnson, Sabio Johnson, o como te llames o como te quieras autotitular, quiere decir que los pobres están mal, no conocen a Dios. Quiere decir los que están mal, los que se enferman, los que se dicen, no conocen a Dios. Porque dice bien claro que será como un árbol plantado, lleno de salud frente a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahora, entender a Dios de esa manera es un poco contraproducente. Y les voy a explicar. Cuando usted tiene un paciente, usted ve al paciente y ve los síntomas. Usted entiende al paciente y quiere que el paciente se ve bien. Y usted puede tratar los síntomas que generalmente lo hacen con pastillas y le quita el síntoma, pero no le ha quitado la enfermedad. No le ha quitado la enfermedad. Si yo a usted le digo y solamente reclama y declara y prospera y el Señor tiene algo para ti, tú nunca vas a prosperar y te la vas a pasar declarando, pero la plata que traes a mi iglesia pues me va a hacer millonario, me va a poder comprar avión, me va a poder comprar todo. Pero si yo, entendiendo así como doctor, que te voy a dar algo que quite lo que está produciendo la depresión, o que quite lo que está produciendo la ansiedad, o lo que está trigger todos los aspectos mánicos o depresivos de un bipolar. Si te voy a decir qué es lo que está pasando y te voy a ayudar incluso en todos los aspectos de tu vida, entonces tú vas a poder llegar a ser esa persona libre de depresión, libre de ansiedad, libre de aspectos mánicos y todo. Vas a poder llegar a ser. Pero primero te he enseñado lo que tienes que hacer en tu vida. Y es igual. Si yo no te puedo predicar prosperidad y reclama prosperidad y ven, si tú das 1,000, yo te doy 2,000 y Dios te da 3,000, pues esos son rateros disfrazados de pastores. O sea, es bien, Satanás se disfrazaba de ángel de luz. O sea, es bien importante eso, pero yo te debo decir del principio, lo primero que dice este salmo es santidad. ¿Qué es santidad? Entender que tu Padre es santo y que te debes acercar al Señor Santo. Y debe haber un deseo que te lo va a poner Dios, el deseo de no andar en consejo de malos. El deseo de no andar en camino de pecadores, es lo primero. Y el deseo de no sentarte en sillas escarnecedores. Pero nos han enseñado que de lunes a viernes andamos en camino de pecadores, escarnecedores, todo. Y el domingo yo predico, el domingo yo reclamo y declaro. Y el gran problema es eso, que los resultados no se ven. Entonces nos vemos a personas que prosperan en nuestro ambiente, en nuestra iglesia nos vemos personas que siempre están enfermas, reclamando, amargados, pero nunca le hemos enseñado el principio. Y el principio es, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces quedamos ahí, como que tratamos una disciplina en nosotros y no hacer, no. Porque tienes que meditar y ser tu delicia, la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. La meditación, el aprender, el seguir al Señor, que es aprender, es el secreto. Primero es un secreto de compromiso. Tú eres mi Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Guardo no malos, no pecadores, no escarnecedores. Es lo primero. No puedo saltarme eso. Paro con pecadores, paro con escarnecedores, paro con todo y después el domingo reclamo victoria y la sangre de Jesucristo me limpia toda maldad. No va a funcionar y tu día va a ir de mal en mal y peor en peor. Pero cuando comienzas a hacer esto y comienzas a meditar, la meditación de la palabra de Dios es lo más grande que ha pasado en mi vida. En todo, en estudios, en exploraciones, en reportes, en investigaciones, lo más grande ha sido la palabra de Dios. Y una vez que tienes eso, comienza a actuar el Señor. Y el Señor te hace como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y el que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso significa salud. Y el Señor
Dice bien claro, todo lo que hagas, todo lo que diseñes por la inteligencia esa que la misma palabra de Dios te da, todo lo que haces prosperará y porque estás guiado realmente por la mano de Dios. Ahora, tal vez usted podrá decir esto es un poco raro, porque puedo leer Hebreos capítulo 11, donde los grandes héroes de la Biblia murieron, del tiempo del Nuevo Testamento murieron, y puedo ver muchas personas que pasaron problemas. Pablo fue perseguido, al final fue muerto. Es cierto, nuestra vida ni pertenece a nosotros, pero mientras esté en el Señor hará que tu camino prospere. Y prospere significa que hará que tu propósito de la vida sea real. Que todos vamos a morir, cierto, todos vamos a morir, porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Pero mientras tanto, te estoy dando la medicina. Te estoy dando lo que realmente es, lo que va a cambiar tu vida, la vida de tu hogar, la vida de tu hijo. Y es cuando tú empiezas a seguir a Cristo. Cuando tú empiezas a seguir a Cristo y entiendes que seguir a Cristo es aprender de Cristo, entiendes que aprender de Cristo te va a cambiar tu mente, tu cerebro, te va a dar la inteligencia que necesitas y todo para esa prosperidad que necesitas para hacer buenas decisiones, entonces tú dirás, caramba, sí, quiero seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Ahora, déjeme terminar con esto. ¿Por qué le doy tanto énfasis yo a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es algo especial. En primer lugar, es de Dios. Él la dio. ¿Sabes que nosotros sabemos de Dios, sabemos de Génesis, sabemos de la creación, simplemente por la Biblia? No lo sabemos de ninguna otra parte. A nadie se le ocurrió. Lo máximo que se le ha ocurrido al ser humano es un Big Bang. Lo máximo. Y que viene de evolución en evolución. O sea, que estos ojos, estos oídos, este pelo, todo viene de una explosión. No había diseño, no había orden, no había nada. No viene de un diseño, que es lo que dice la palabra de Dios, que Él nos hizo. Pero así como Él nos hizo, Él pidió que lo siguiéramos. Y así lo que le estoy explicando hoy día es que seguir al Señor es estar en su palabra, vivir en su palabra, aprender de Él, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe mientras nosotros comenzamos a leer la palabra, a buscarlo a Él, como les he aconsejado 3 veces al día, y decirle, Señor, aquí estoy, a hablar con tu Padre, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora es tu Padre. Pero cuando lees la palabra de Dios, es el gran milagro. El Señor siempre espera que tú leas su palabra. Su palabra nunca regresa vacía. Y mira lo que dice la palabra, ¿ya? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa Biblia que tú lees es viva y es eficaz. Comienza a meditarla, comienza a amarla y verás lo que pasa en tu vida. Comienza a cambiar de una manera increíble. Le das la oportunidad, te va a abrir, porque mira, entender todos los términos de la Biblia va a abrir tu órbito frontal, porque todas las partes son abstractas y es la manera que Dios lo ha diseñado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y escucha esto, y más cortante que toda espada de 2 filos. Entra hasta lo profundo. Eso es lo que pasó. Yo muchas veces le doy gracias a Dios que me convertí a través de la palabra de Dios y no me convertí a través de una iglesia. No sé en qué iglesia hubiera terminado al final. Pero gracias a Dios que fue a través de la palabra. Leí la palabra de Dios en 3 meses. Toda me la comencé a comer. Parecía que era un alimento, así como que era dulce al paladar, algo así. Se convierte en tu delicia. Cada vez que veía Juan, para mí, en mi libro favorito, Juan, Daniel también, Juan era una cosa como que me encontraba con Dios. Y recién entendía cuando leí Hebreos 4, 12, 13, que eso es lo que está pasando. Que esta palabra que leo es viva y es eficaz. Y es más cortante que un espada de 2 filos. ¿Y por qué es cortante? ¿Por qué una espada de 2 filos? ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, la palabra penetra hasta lo más profundo. Pero no solamente penetra hasta lo más profundo, sino discierne lo que está bien y lo que está mal. Eso es más que inteligencia, eso es más que sabiduría humana.
Por eso leer la palabra de Dios entiendo claramente eso. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, tus intenciones y las intenciones de Dios. Las divide, las entiendes, las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de tu ser. Esa es la palabra de Dios. Ese es el aprender. Ese es el seguir a Cristo. Y discierne, mira, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te da sabiduría, te da entendimiento. Y dice, caramba, ¿será real esto o no es real esto? La palabra de Dios es lo más maravilloso que a mí me pasó. ¿Cómo la encontré? Buscando en la biblioteca, en la pequeña biblioteca de mi papá, buscando un libro que me explicara la muerte de mi hermano. Y encontré, gracias a Dios, la Biblia. Y comencé a leerla. Me encontré con esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Nosotros a veces tenemos la Biblia de adornos o simplemente dependemos de las palabras de un hombre cada domingo. Dios quiera que hoy día me pueda entender que se sigue a Jesús y se sigue a Jesús todos los días. En otras palabras es Salmo 1, que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y de noche. Eso es seguir. Se habla a su hijo en la mañana levantarse en el camino. Eso es seguir al Señor. Y por eso bien claro dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando tú lees la palabra de Dios, todo te es manifiesto. Es increíble. Es como Dios te lleva a pensar en la naturaleza, en su creación. Como Dios te lleva a contemplar y todo lo que Él ha hecho para ti, todo lo que Él ha preparado para ti. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes qué? No creo que vaya a haber algo profundo en tu vida si en el sitio que tú atiendes, que tú quieres adorar a Dios, no te piden que memorices la Biblia. No te piden que leas la Biblia. No te piden que te deleites en la palabra de Dios. Porque si esperas solamente de miércoles a domingo alimentarte con lo que yo hablo, no vas a llegar a ningún sitio. Pero si lo que yo te digo es llevarte al Señor, entonces estoy haciendo lo que el Señor Jesús siempre quiso hacer y que sus discípulos hicieran. Él dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La labor del Señor Jesucristo, y eso lo vas a aprender cuando lo sigas, es llevar a todas personas al Padre. No es llevarlos a un instituto, no es llevarlos a una institución, no es llevarlos a un edificio, no es llevarlos a una iglesia, es llevarlos al Padre. Y el Señor les hablará. ¿Cómo les hablará? A través de su palabra. Y por eso es importante entender. Si va a darle un buen regalo a su hijo, regálele la palabra de Dios. Pero mejor todavía si lee la palabra de Dios con él. Y si habla la palabra de Dios con él. Seguir al Señor es aprender de él. Nunca te cansarás. Es la mejor universidad, la mejor institución. Dios quiera que me haya entendido y me voy a despedir con una oración y voy a pedir a todos los que necesitan oración por los enfermos, por favor lo puedan escribir, porque la Biblia dice donde se ponen dos o más de acuerdo en algo, el Señor lo hará. Por eso es importante que oremos por nuestros enfermos, oremos por todas las personas y sobre todo las cosas que están pasando. Le pido que oremos por los haitianos. Te pido, escuché lamentablemente y todavía escuché a personas religiosas quejarse de los haitianos que están acá y que el mal labor que está haciendo Biden, ¿no? O sea, parece que se le ha metido porque siempre hasta ahora no desaparece eso de ¿cómo se llama? La pelea entre Biden y Trump, trumpistas y bidenistas o demócratas, lo que se llama. Lo único que sabemos como creyentes que hay unas personas que están viviendo en carpas bajo puentes. Y si es posible, hay que ayudarlos en todo. Hay personas, y ese es bien claro, lo dice la palabra de Dios, que los que va a recoger el Señor los va a llevar, son las personas que llevaron al extranjero.
Y por eso es tan importante, yo les pido que oren y si pueden contribuir con ellos, porque a veces recolectamos cosas para mandar a otro país y a otro país y a otro país, pero nunca recolectamos algo para ayudar al que está al costado de nosotros. Todo esto es importante y por eso le llamo la atención ahora, porque cuando usted comience a andar con el Señor Jesucristo, a seguir al Señor Jesucristo y aprender de su palabra, se va a encontrar con esa parte. Se va a encontrar que cuando uno estuvo enfermo, tú lo visitaste, cuando estuvo hambriento le diste comer, cuando estuve sediento le diste de beber. Es bien importante. Y a eso le diré, entren a mi reino. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu gran misericordia. Te doy gracias por esta lección, Señor, de seguir, Señor, de seguirte. Y saber que seguirte es aprender. La razón que preguntaron los apóstoles, ¿dónde moras? Era para seguirte y aprender, porque era la manera que se aprendía en esos momentos. Pero ahora podemos seguir aprendiendo, tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Abre los ojos de las personas, Señor. Sácalos de la religión y llévalos a una relación real contigo. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye bye.